A ver, esto que vamos a contar hoy es mucho más que la historia de una Copa del Mundo. Es la historia de la final de 1934. Imaginen esto, un partido donde la gloria deportiva se jugó literalmente bajo una amenaza de vida o muerte, ganar o morir. El campo de juego, bueno, no era solo para el fútbol, era un escenario de un drama político tremendo. Piensen en esto por un segundo. Si ganas, podrías morir. Si pierdes, vas a morir. ¿Qué se hace en esa situación? Para los jugadores de esa final, esto no era una pregunta cualquiera, ¿eh? No, era su realidad. Una presión, inimaginable, que seguro pesaba en cada segundo de ese partido. Y en el centro de toda esta locura hay un hombre, Luis Monti. Ojo, porque su historia es única. Es el único jugador en toda la historia del fútbol que enfrentó esta presión máxima en 2 finales de Copa del Mundo. Y para 2 países diferentes. Increíble. A ver, para que se entienda la magnitud de esto. En el Mundial de 1930, jugando para su país, Argentina, a Monti lo amenazaron de muerte. ¿La razón? Si ganaba. O sea, los hinchas rivales le dijeron que si era campeón, lo mataban. Pero 4 años después, la historia da un giro de 180 grados. Ahora, jugando para Italia, la amenaza era al revés, si perdía. Y ya no venía de los hinchas, venía del propio gobierno. Bien, primera sección, el Mundial de Mussolini. Y la pregunta es obvia, ¿cómo se llegó a este punto tan extremo? Bueno, para entenderlo tenemos que viajar en el tiempo a la Italia de 1934. Porque allí, ese Mundial no era solo un torneo de fútbol, para nada. Era una herramienta política diseñada casi a la perfección. Propaganda, ¿qué es? Es básicamente información, a menudo sesgada o engañosa, que se usa para promover una causa política. Y para el dictador italiano, Benito Mussolini, el fútbol, con esa popularidad masiva que tiene, era el escenario perfecto para eso. Su plan era clarísimo, usar la Copa del Mundo para demostrarle al planeta entero la supuesta superioridad y la fortaleza de su régimen fascista. Y bueno, la estrategia era ganar a toda costa. Miren, para empezar, el campeón reinante, Uruguay, ni siquiera participó. Se negaron a ir como respuesta a que Italia había boicoteado su mundial en 1930. Así que, un rival fuerte menos. Luego, Italia reclutó a los llamados Oriundi, que eran jugadores de ascendencia italiana pero nacidos en el extranjero. Ahí entraron 4 argentinos, incluido nuestro protagonista, Monti, y un brasileño. El objetivo era fortalecer al equipo como fuera. La presión política era extrema. La orden era ganar, sí o sí. Y si quedaba alguna duda de la presión, escuchen esto. Las palabras de Mussolini a su entrenador, Vittorio Pozzo, fueron directas y la verdad escalofriantes. Le dijo, usted es el único responsable del éxito, pero que Dios lo ayude si llega a fracasar. Así tal cual. No había lugar para interpretaciones, ¿no? Era una amenaza directa que dejaba las consecuencias del fracaso terriblemente claras. Ok, sección 2, un camino polémico hacia la final. Claro, con esta presión pero tan inmensa, no es de extrañar que el camino de Italia para llegar a esa final estuviera, lleno de controversia, de juego bastante sucio y de muchas acusaciones de arbitrajes, digamos, favorables. A ver, veamos el recorrido. El 27 de mayo, en octavos, todo tranquilo. Italia le gana 7-1 a Estados Unidos. Pero el 31 de mayo, en cuartos, empieza el lío. Un partido brutal contra España que termina 1-1. Fue tan violento que para el desempate al día siguiente, el 1 de junio, España tuvo que jugar sin 7 de sus titulares por lesión. Italia, claro, ganó 1-0. Y para rematar, el 3 de junio, en la semifinal contra el famoso Wunder Team de Austria, Italia gana otra vez 1-0, con otro gol bastante polémico que les dio el pase a la final. Y aquí viene un dato que es tremendo. El árbitro de ese partido de desempate contra España, un suizo llamado René Merced, fue suspendido de por vida. Y no por la FIFA, sino por su propia Federación Suiza inmediatamente después del torneo. Imaginen lo descarado que tuvo que ser su arbitraje a favor de Italia. Esta es quizás una de las pruebas más claras de la presión que se estaba ejerciendo en ese mundial. Y con todo esto de fondo, llegamos a la tercera sección, la final, victoria o muerte. Este es el clímax de la historia. El partido final donde toda esa presión política, todas las amenazas y todas las controversias iban a alcanzar su punto más alto. Justo antes de salir a la cancha para jugar la final, los jugadores italianos recibieron un telegrama de parte de Mussolini. El mensaje era cortito, directo y no dejaba ni un milímetro para la duda. Decía simplemente victoria o muerte. Ya está, la orden final estaba dada.
Así que el escenario estaba listo. Era el 10 de junio de 1934 en Roma. 55,000 espectadores en el estadio. La gran mayoría, por supuesto, esperando una sola cosa: ver a Italia campeona. El rival no era nada fácil, ¿eh? Era la talentosísima selección de Checoslovaquia. Y el partido fue, de una tensión increíble. Imaginen lo que sentían esos jugadores. Y el pánico total se desató en el minuto 71. Gol de Checoslovaquia, 1-0 abajo. El tiempo se agotaba, y esa amenaza de Mussolini seguro estaba en la cabeza de todos. Pero, en el minuto 81, a solo 9 del final, uno de los oriundis, Raimundo Orsi, logra el empate. 1-1, nos vamos a tiempo extra. Y entonces, a los 5 minutos de la prórroga, Angelo Sciavio anota el gol del 2-1. El gol que no solo les dio la Copa del Mundo, sino que muy probablemente les salvó la vida a todos. Y aquí va otro dato para sumarle más drama al asunto. Esta fue la primera vez en la historia, la primerísima, que una final de Copa del Mundo se fue a tiempo extra. Un pequeño detalle que nos habla de la tensión sin precedentes que se vivió ese día. Bien, llegamos a la última sección, el legado. Un jugador entre dos mundos. Obviamente la victoria se celebró por toda Italia. Fue una fiesta nacional. Pero, ¿cuál fue el verdadero legado de este torneo? Porque, a ver, para Mussolini fue un triunfo total. Pero para los jugadores la historia es mucho más compleja. Claro, para el régimen de Mussolini fue el éxito de propaganda perfecto. El mensaje era simple: Italia es campeona del mundo, nuestro sistema funciona. Pero detrás de toda esa celebración pública, de los desfiles, la experiencia de los propios jugadores revela la historia real, la historia oscura que se esconde detrás de esa gloria. Y creo que nada resume mejor todo esto que las propias palabras de Luis Monti. Él dijo una vez, y es una frase tremenda: en Montevideo, en 1930, me querían matar si ganaba. En Roma, en 1934, me mataban si perdía. Su dilema personal, esta encrucijada imposible, lo resume todo. Encapsula esa fusión aterradora entre el deporte y la política. Entonces, al final, esta historia del Mundial de 1934 nos obliga a hacernos una pregunta. Cuando la política se mete de una manera pero tan extrema, cuando la vida de los deportistas está literalmente en juego, ¿cuánto vale realmente un trofeo de la Copa del Mundo? Es una pregunta que la verdad va mucho más allá de un campo de fútbol.